Es TV. Canal 67 presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. ¿Cómo ha estado? Gracias igual, licenciado. Un saludo para todos los amigos que nos sintonizan y gracias por la invitación. ¿Preparados ya para marchar el día de mañana, Francisco? Sí, estamos listos. ¿Están listos? Estamos listos ya para marchar el día de mañana. ¿Qué le parece si vemos la reseña que fue la marcha el año pasado, 2002? Excelente. ¿Verdad? Para que veamos si es que se puede emular esta movilización que hicieron los trabajadores, como también la celebración que hace el gobierno. Son dos, ¿verdad? Pues bien, adelante producción, veamos. Las bandas de paz, las cachiporristas y la disciplina de los militares regresaron a las calles de la capital para celebrar la también llamada fiesta cívica, en donde predominan el azul y blanco, los colores que representan a las repúblicas centroamericanas 201 años luego de su liberación del yugo español. Celebrando, claro, pues sí, alegres aquí, pues representando en todo el país y nerviosos. Es un gran privilegio poder estar después de la pandemia, poder estar en el primer desfile de nueva apertura. Los salvadoreños llegaron con sus familias para disfrutar de este evento que por primera vez en años se da sin la amenaza del COVID-19 y el flagelo de las pandillas, ya que más de 52,000 de sus miembros han sido encarcelados. Sí, hay muchísimo más que celebrar. Ahora es un día de mucha emoción y de mucha alegría. Una paz que se siente, caminar por esta calle, una seguridad completa. El pueblo no se calla. Paralelamente, otros aprovecharon para protestar contra el gobierno por una serie de acciones que consideran antidemocráticas, como una sexta prórroga del régimen de excepción que fue aprobada por el Congreso este miércoles y el que, según familiares y activistas, ha traído violaciones a los derechos humanos. Solamente que me entreguen a mi hijo, es lo que yo pido. La primera violación es que detienen a quien quiera, sin tener ninguna prueba. Bien, Francisco, ¿ustedes creen que pueden emular esa concentración del año pasado? Pues se vio mucho, y ahora, ¿cuáles son los motivos de esta marcha? ¿Qué es lo que pretenden con esta marcha? Bueno, el año pasado tuvimos una muy buena participación de la población, sobre todo de los trabajadores, y este año, por lo que hemos percibido en digamos, la actitud de los diferentes trabajadores, este año podría ser más grande la participación de los trabajadores, de sus familias, personas de la sociedad civil, en virtud de varios elementos. Uno es que el tema de las pensiones no mejoró como se esperaba. La gran mayoría de salvadoreños se han visto afectados de manera negativa con el tema de la tasa de retorno, es decir, no esperaban pensiones de 304.17. En ese sentido hay un descontento de la población, sobre todo de aquel segmento de los trabajadores que cumple los requisitos para retirarse, para jubilarse, para pensionarse. Y es el caso que el gobierno ha tratado como de crear espacios dentro de la administración pública bajo el argumento, entre comillas, de modernizar las instituciones de Estado, pero en realidad se ha estado motivando a la experiencia, profesores en el caso nuestro, con mucha formación académica, se ha estado como promoviendo un sentimiento de crear las condiciones para que puedan retirarse, y es el caso de la aprobación del decreto legislativo 739. Este decreto, como sabrán, al principio tenía varias limitantes. Una de ellas es que al maestro le estaban obligando a retirarse el 18 de noviembre, es decir, 12 días antes que finalizara el mes de noviembre. Y los maestros en El Salvador tenemos receso, es decir, un descanso en el mes de diciembre. Y por tanto no nos iban a pagar diciembre,
no estaba considerado pagar 12 días del mes de noviembre, tampoco el aguinaldo y tampoco el incentivo. Entonces esto ocasionaba una pérdida económica a cada maestro en condición de retiro de más de $2,000, considerando que el salario mínimo va a ser diferente al del año pasado, es decir, mayor, a raíz del incremento del salario mínimo. En ese sentido, muchos maestros estaban decepcionados con la oferta y por tanto se ha luchado por una reforma al decreto 739 que finalmente ha surtido efecto, y ahora no solo los maestros sino todos los empleados públicos que cumplen los requisitos para retirarse podrán hacerlo ahora a partir del 1 de enero del año 2024 y no a partir del 18 de noviembre como estaba establecido inicialmente. Entonces, pese a estos estímulos para que los maestros puedan retirarse, más de 10,000 maestros de 43,000 educadores que nos desempeñamos en el sistema público, más de 10,000 maestros cumplen los requisitos para pensionarse, requisitos que también son aplicables para jubilarse. Sin embargo, pese a que muchos maestros están envejecidos y enfermos, hay varios que se van a quedar todavía en las aulas porque el estímulo a través del decreto 739 es una situación bastante favorable para muchos, pero no resuelve el tema de las pensiones. Es decir, $25,000 como máximo que recibiría un educador al retirarse, no le alcanzarían en algunos casos ni para pagar las deudas. En otros casos paga las deudas, pero no logra sobrevivir con pensiones de 304.17. Porque ¿verdad? el salario actual de un... Vamos a ver, hagamos el ejercicio, Francisco, si usted está de acuerdo. ¿Cuál es el salario actual de un educador promedio, de un maestro, de un profesor? Sí, podría rondar los $800, considerando que un maestro inicialmente ingresa al sistema con una pensión de $595.52 y por aparte recibe un complemento salarial de $200 que le suman a $795.52. Pero durante todo el ejercicio de su carrera, los ascensos no permiten que los educadores puedan disfrutar de un salario más digno. Tan es así que si usted hace una gráfica del incremento salarial de conformidad con los 5 años que debe trabajar un profesor para ver una leve mejoría en su salario, es muy mínima. De manera que si tira una línea, usted ve que la línea casi se mantiene horizontal, ¿verdad? No se inclina hacia arriba como es en otras carreras, de manera que los educadores tenemos que trabajar 35 años para lograr ver una mejoría muy leve y alcanzar de 795.52 aspirar a un salario máximo de $1,100, ¿verdad? Que es, como usted ve, la diferencia es menos para la gran cantidad de años trabajados. Sí. Pero si se retiran, ¿les queda una pensión de cuánto? De 304.17, en su mayoría menos el descuento del Seguro Social o del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Es mejor quedarse trabajando entonces. Exactamente, porque no hay incentivo que valga. Es que ese es el problema, porque en el estadio de la vida, en donde en el caso particular de los maestros, que atendemos 30, 35 hasta 45 estudiantes, o sea, nuestra salud se deteriora y llegamos a una situación muy compleja en donde necesitamos más recursos para nuestros medicamentos, ¿verdad? Para una serie de complicaciones de salud que se nos da en función del trabajo y en función de la edad, y por tanto $1,100 no son suficientes para enfrentar el alto costo de la vida, y sobre todo si consideramos que en los últimos tiempos el alto costo de la vida realmente ha sido muy considerable.
A eso le agregamos que después de haber trabajado 35, incluso hay algunos profesores que llevan más de 40 años de servicio, han dejado toda su vida para el pueblo salvadoreño, para educar a las nuevas generaciones. Entonces ellos consideran que no es justo que se les pensione, se les jubile con 304.17 menos el descuento de la seguridad social. Estamos hablando que la mayoría de maestros recibirían alrededor de $260 líquidos. Entonces, de esta cantidad de maestros que le planteaba, más de 10.000 que cumplen los requisitos para retirarse, alrededor de unos 5.000 están en condiciones de retirarse. El resto no se retiraría por esa realidad muy cruda que estamos describiendo, una pensión tan baja que no satisface las expectativas de los educadores. Es porque realmente si usted está recibiendo 1.100, se retira y va a recibir 200 y pico, le hace un déficit grande, ¿no le parece? Es correcto. Esa es una de las grandes preocupaciones del magisterio. Entonces, en virtud de esa tragedia, ¿verdad?, ocurrida, porque los maestros han visto como muy lamentable el que se haya hecho todo un proceso de reforma a la ley del sistema SAP y que últimamente se deroga y se crea la ley integral de pensiones, y que pese a los grandes esfuerzos que se esperaba que como país se hiciera, no se logró superar la pensión mínima. Esto es como una cosa muy lamentable para los educadores, y ese es uno de los problemas que ha generado dentro del sistema educativo un cuello de botella. Por un lado, las universidades continúan graduando maestros, y estos maestros están como preocupados porque no consiguen empleo, ¿verdad? Nosotros estimamos en nuestro sindicato que más de 40.000 educadores se encuentran ya graduados sin empleo y están presionando, están buscando la manera de que se les abra espacio dentro del sistema educativo público. Pero por otro lado, un magisterio envejecido, un magisterio enfermo, ¿verdad? Muchos educadores que no se pueden retirar, no es que no se quieran retirar, sino no se pueden retirar por esta realidad que les espera en el futuro, y nos referimos a la pensión muy baja, tal como usted ya lo planteaba. Entonces esta situación crea un cuello de botella, en donde por un lado hay una presión para que los maestros envejecidos o que cumplen los requisitos para pensionarse se retiren, y por otro lado este grupo de maestros que no puede retirarse por las pensiones muy bajas. Esta es una de las tantas realidades que nos aquejan al magisterio, y también es uno de los temas que el día de mañana seguramente los compañeros maestros que van a participar, ¿verdad?, porque hay bloques, delegaciones de educadores de varios departamentos, entonces seguramente estos temas van a estar presentes en el desfile patriótico del día de mañana. Es decir, ustedes no tienen una alternativa ante esta situación del retiro de los maestros, o mejor dicho, ¿este retiro es obligatorio o opcional? Este retiro es opcional. Es opcional, es decir, el educador que cumple los requisitos tiene la oportunidad de un incentivo de retirarse hasta con $25.000. Es el máximo con lo que un educador podría retirarse según este decreto transitorio. Sí, pero no le dan los $25.000 billete sobre billete. Se daría, según nos han explicado, en dos momentos. El primero, últimamente, se ha considerado que sería en el mes de enero, ¿verdad? Y el otro podría ser a principios de febrero, ¿verdad? Según nos han comentado y está establecido en el decreto. Lo que pasa es que muchos maestros también tienen desconfianza con el ofrecimiento, debido a que los educadores que se han retirado con el artículo 36 de la ley de la carrera docente, que establece 15 salarios de compensación económica para que puedan retirarse, estos educadores han recibido la promesa en el tiempo no establecido en la ley.
Es decir, la ley establece primero la primera parte en el mes de enero y la segunda en el mes de marzo. Sin embargo, estos compañeros han recibido su beneficio económico incluso en el mes de mayo, ¿verdad? Es decir, meses después. Entonces, por esa razón es que algunos compañeros se encuentran escépticos con este ofrecimiento de hasta $25,000, ¿verdad? Sin embargo, es una realidad que hay educadores que de todos modos se iban a retirar, y me refiero a educadores que están muy enfermos, que ya no pueden presentarse a las aulas, y aquellos educadores que también reciben apoyo de familiares de Estados Unidos o de otros países del mundo, y que por tanto la pensión baja solo sería una parte de sus ingresos, y que ya tienen garantizada una manera de vivir fuera del magisterio, ¿verdad? Pero estos son muy pocos educadores. Muy pocos educadores. Amigos televidentes, estamos conversando con Francisco Zelada, el secretario de Cibeduco, porque los trabajadores marchan el día de mañana, 15 de septiembre, y nos están diciendo que van a salir del Parque Cuscatlán hacia la Plaza Cívica. Este será el movimiento de los trabajadores, mientras que el gobierno sale del Cuscatlán también hacia Salvador del Mundo. 2 marchas tendremos este 15 de septiembre. Nosotros vamos al siguiente corte porque tengo unas sugerencias que son para usted. Sigamos conversando, amigos televidentes, sobre la marcha de los trabajadores para este 15 de septiembre. Francisco, ¿qué otros motivos los hace marchar también? Bueno, como decíamos al principio, esperamos que esta marcha sea superior en participación a la del año pasado, porque es la primera que se hace en un contexto en el que hay desaparición de municipios, por ejemplo. Hay muchos empleados municipales que ya presienten que quedarán despedidos a raíz de la supresión de municipios. Es una enorme cantidad de trabajadores municipales que quedarían, bueno, que ya están viviendo una situación de zozobra y vislumbrando un ambiente de desempleo en lo sucesivo. Y la otra situación es también la ola de despidos de sindicalistas. Esto pese a que el sindicalista está protegido por la Constitución, ¿verdad? Un sindicalista, como lo establece nuestra Carta Magna, no puede ser despedido, no puede ser desmejorado mientras dure en sus funciones y hasta un año después. ¿Y aquí ¿verdad? qué ha pasado? Aquí lo que ha ocurrido es que hay juntas directivas de sindicatos completas que han sido despedidas. ¿Cómo cuáles? Estamos hablando de cultura, ¿verdad? Estamos hablando de la junta directiva de cultura. Hay unos sindicalistas del MOP que han sido también despedidos. En el área de salud también hay varios trabajadores sindicalistas despedidos. Dentro de ellos la compañera Silvia Navarrete, una luchadora histórica en favor de los derechos de los trabajadores, y que fue despedida bajo el argumento de ser un peligro para la administración pública, en virtud de haber protestado porque no les han pagado las horas extras a muchos médicos en el Ministerio de Salud. En ese mismo orden de ideas, hay otros sindicalistas que han sido despedidos bajo figuras como eliminación de las instituciones, la supresión de plazas, supresión de cargos, como es el caso del INPEP, que ahora es Instituto Salvadoreño de Pensiones, el ISP, en el caso de FOPROLIP también, su junta directiva sindical también fue despedida. Algunos de ellos han sido indemnizados, otros no,
¿verdad? Entonces, aquellos compañeros que, como lo establece la ley, han recibido las indemnizaciones respectivas, entonces en esos casos, pues, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero en aquellos casos que los compañeros se han negado a recibir sus indemnizaciones correspondientes, en esos casos creemos nosotros que es conveniente que la administración pública corrija sus errores. En primer lugar, porque no podemos crear la sensación a nivel internacional de que este país tiene un gobierno antidemocrático, un gobierno que irrespeta las libertades sindicales, un gobierno antitrabajadores, ¿verdad? Porque los que mueven, como decía el Che Guevara, las ruedas de la historia con su trabajo, son los trabajadores, no son los políticos. ¿Cuántos son los que han destituido trabajadores sindicales? Un promedio, más o menos, Francisco. En este momento supera la cifra los 100 sindicalistas despedidos. Hay compañeros que han acudido a la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Costa Rica. Con sede en Costa Rica, a interponer las denuncias correspondientes. El Estado ha sido condenado por violación a los derechos laborales, a los derechos sindicales, y creemos que en lo sucesivo de continuar con esta política antisindical, ante trabajadores, porque al final los sindicalistas defendemos los derechos de los trabajadores, y no solo los derechos laborales, sino que nos toca en este marco en donde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos está haciendo muy poco. También nos corresponde, incluso a nosotros los sindicalistas, tutelar los derechos humanos de los compañeros afiliados, derechos vulnerados en sus puestos de trabajo. En ese sentido, creemos que es importante que los funcionarios del gobierno tomen nota de estas arbitrariedades que están ocurriendo en los diferentes ministerios y que puedan corregir. Esa es una de las causas que va a motivar la participación mayoritaria el día de mañana. Sabemos también de otros esfuerzos desesperados. Por ejemplo, se está obligando a grupos de estudiantes y a grupos de padres de familia para que participen en la marcha oficialista, ¿verdad? Este también es otro fenómeno que está afectando a las comunidades educativas, y también hay un descontento porque justamente en el mes de la patria, el 15 de septiembre, que conmemoramos los 202 años de independencia, es decir, el 202º aniversario de aquella gesta independentista de nuestros próceres, nosotros estamos ejecutando acciones contrarias, negando las libertades, ¿verdad? Que es uno de los valores esenciales por los que debemos luchar los salvadoreños, ¿verdad? En ese sentido, pues, como miembros, ¿verdad?, de la sociedad civil, nosotros hacemos un llamado al Ejecutivo a la reflexión, ¿verdad? Sabemos que hay una crisis, incluso por el tema de la reelección, ¿verdad? Hay una crisis. Este tema se lo dejamos a los abogados constitucionalistas. Sin embargo, lamentamos que muchos han dejado de protagonizar en este tema, pero también les entendemos por la crisis de independencia judicial que estamos viviendo en el país, ¿verdad? Sin embargo, creemos que el 15 de septiembre, el día de mañana, debe ser un día de fiesta, ¿verdad? Un día en que debemos celebrar aquella gesta heroica de nuestros próceres, particularmente de aquellos próceres como el que fue alcalde de San Salvador, ¿verdad? Un prócer muy amado por el pueblo, ¿verdad? Me refiero a Pedro Pablo Castillo, ¿verdad?, que murió en una situación no esclarecida, falleció ahorcado. Fue uno de los pocos próceres que luchó verdaderamente por la libertad del pueblo, ¿verdad? Y realmente hemos logrado la libertad, hemos logrado la independencia. ¿Cómo usted toma este contexto de celebrar una independencia del Reino de España? Pero caímos en el latifundio, es decir,
logramos independencia, pero pasar a otras manos. ¿Cómo la pueden contextualizar ustedes? Exactamente, nosotros celebramos el gesto independentista, ¿verdad? En realidad no hemos sido independientes nunca y ahora menos, ¿verdad? En donde salimos de las brasas pero caemos a la llama, ¿verdad? Eso es para el tema de la población, lo hemos venido viviendo una y otra vez. Con este sueño de libertad que tenemos, cambiamos gobierno y nos va igual o nos va peor, ¿verdad? Pero es el espíritu de libertad que tiene este pueblo salvadoreño, ¿verdad? Y no, esto de la libertad no es un tema concluido, ¿verdad? Es un tema por el cual debemos luchar todos los días por los procesos democráticos que tanto nos ha costado. El gremio de maestros no se siente ni independiente ni libre. ¿Sí? Obviamente no, ¿verdad? Obviamente no somos independientes, no somos libres, ¿verdad? Hay que hacer muchos votos como país para lograr que todos los ciudadanos logremos dentro de las reglas democráticas ser libres, porque tampoco se trata de libertinaje, ¿verdad? Se trata de promover valores, se trata de promover ciudadanía, no al revés, ¿verdad? Y esa es la preocupación de nosotros los educadores. ¿Y hay miedo entre ustedes, los sindicalistas y trabajadores? Bueno, yo he escuchado a varios compañeros sindicalistas que tienen temor, incluso en las encuestas muchos no responden, ¿verdad? Muchos tienen temor por lo que se está viviendo en el país, las amenazas del régimen de excepción también, ¿verdad? Porque tal como lo veíamos en la nota, el régimen de excepción se le puede aplicar a cualquiera, no solo a los delincuentes, ¿verdad? Y esa es una preocupación porque ante la inexistencia de la separación de poderes, pues nos hemos convertido en un país que debe meter sus barbas en remojo, ¿verdad? Para recuperar aquellos procesos libertarios por los que incluso muchos han muerto. Ahora bien, Francisco, no solamente los maestros están en esta situación, hay otros gremios que también están pasando momentos difíciles como trabajadores. Por supuesto que esto no atañe únicamente a la clase trabajadora. El gremio de trabajadores es parte del pueblo salvadoreño y también lo que afecta en tanto a libertades a los trabajadores, a los sindicalistas, también tiene que ver con la negación de libertades de los ciudadanos en general. Incluso nosotros hemos visitado comunidades en donde no necesariamente hay solo maestros, ¿verdad? Sino también personas de las comunidades, o sea, salvadoreños comunes y corrientes, muchos de ellos trabajadores informales, que día a día hacen malabares para ganarse la vida, también sienten esta preocupación. Sí, hemos logrado, y esto hay que reconocerlo, ¿verdad? Hemos logrado niveles de seguridad en el territorio nacional, ¿verdad? Pero también hemos perdido la libertad, y esto no solo porque hemos perdido el departamento, como dicen algunos, sino hemos retrocedido en el tema de libertades, ¿verdad? Y esto sí es preocupante porque el país se encamina a una situación parecida a lo que vivíamos allá por los años 40. Es una situación muy compleja en donde creemos que retroceder no es conveniente para nadie en este país. Hablando de retroceder, Francisco, ¿y las marchas? ¿Basta con hacer marchas? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Me recuerdo, en tiempos de guerra habían medidas de hecho, habían más lucha de calle. ¿Ustedes consideran que con una marcha van a resolver la situación del trabajador salvadoreño? Por supuesto que estamos conscientes que las marchas no van a resolver el problema de los salvadoreños, no va a resolver el problema del alto costo de la vida, de los elevados precios de los recibos del agua potable, de la energía eléctrica, ¿verdad? El precio de las verduras, el precio de los productos de la canasta básica, no lo va a resolver una marcha.
pero es una manifestación de expresión, ¿verdad? Debido a la falta de espacios que tiene la población salvadoreña para expresarse. Entonces tenemos el 15 de septiembre, tenemos las calles de la capital para expresar ese descontento, ya que de otra manera está bien difícil por las condiciones que todos conocemos. ¿No hay otra vía de tratar de solucionar esto? Bueno, nosotros en otros gobiernos hemos tenido la oportunidad incluso de presentar proyectos en la Asamblea Legislativa, y muchos de esos proyectos que presentamos, no solo para el bienestar del gremio magisterial, sino de la población en general, fueron aprobados, ¿verdad? Pero sí hemos visto fotos de sindicalistas con el presidente de la República. Sí, pero hay en esta administración una característica como lo fue en la administración anterior. Siempre el Ministerio de Trabajo ha organizado sindicatos afines al gobierno, y por eso es que hemos visto sindicalistas del lado del oficialismo. Eso en realidad es parte de la crisis del país, ¿verdad? Porque un sindicalista ha sido electo por sus bases para representar sus intereses, no los intereses del patrono, ¿verdad? Entonces es parte de la misma dinámica. Esa dinámica no es nueva, ¿verdad? Pero estos sindicatos, cuando hay cambio de administración, caen en desgracia, ¿verdad? Pero es parte de la dinámica que vivimos. ¿Y qué arreglo tiene el gobierno con estos sindicatos afines? ¿Qué les hace favores, les paga dinero, o qué es lo que saben ustedes para que sindicatos sean tan afines al gobierno que, según usted dice, atenta contra los derechos de los trabajadores? Bueno, tenemos entendido que en muchos casos han habido arreglos bajo la mesa, ¿verdad?, con estos líderes sindicales, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no tenemos prueba para hacer semejantes acusaciones, ¿verdad? Pero creemos que es parte de la misma idiosincrasia de los trabajadores, que por su escaso nivel académico, ¿verdad?, tienen pocas posibilidades de ascender a un cargo y lograr una mejoría de conformidad con su preparación académica. Por eso es que vemos sindicalistas, ¿verdad?, que aprovechan las circunstancias para obtener cargos públicos, sin haber pasado incluso por la universidad, que debería ser una de las condiciones básicas para el ejercicio de un cargo público. ¿Ustedes están conformes con el papel que ha desarrollado el actual ministro de Trabajo, Rolando Castro? En cuanto al papel del señor ministro de Trabajo, para nosotros ha sido muy lamentable. Y lo sabíamos, porque de nadie es conocido que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, ¿verdad? Por eso es que la estrategia de llevar al Ministerio de Trabajo a un sindicalista ha sido una estrategia funcional por parte del Ejecutivo. Y allí hemos tenido un ministro de Trabajo que se ha hecho del ojo pacho, porque en estas circunstancias, despidos de juntas directivas sindicales, cuando ya hablábamos de la protección que tienen los sindicatos constitucionalmente, y también el apoyo de la Organización Internacional de Trabajo, a pesar de todo eso, el ministro de Trabajo no ha salido públicamente a decir esta boca es mía. Y ha sido sindicalista, ¿no? Obviamente ha sido sindicalista, pero al ministro de Trabajo lo ha electo el presidente de la República, no representa los intereses de los trabajadores, aunque legalmente debe representar los intereses de los trabajadores. Es el caso de nosotros los sindicalistas. Cuando nos nombran al frente de nuestra organización, nosotros tenemos que responder a todo el gremio de profesores a nivel nacional, ni siquiera solo a nuestros afiliados. Tenemos que responder a todo el gremio de maestros, ¿verdad? No importa quién nos haya nombrado, ¿verdad? Perfecto. Amigos televidentes, vamos a un nuevo corte para nuestros anunciantes. Volvemos con el último bloque de esta interesante entrevista
porque sabemos los motivos que llevan a los trabajadores a las calles este 15 de septiembre a protestar porque no están satisfechos con esta situación. Vea usted estas sugerencias porque son preparadas para su criterio. Sigamos conversando, amigos televidentes, ¿qué es lo que ocurrirá este 15 de septiembre? Pues bien, salen los trabajadores a marchar. Según nos dice el representante de los profesores, de los maestros, van a salir a marchar por el sistema injusto, dicen ellos, del sistema de pensiones. También del despido de sindicalistas, trabajadores sindicalistas, otro motivo también que los va a llevar. Y sobre todo me están diciendo que es referente a la reelección presidencial. Sí, son varios los temas que nos llevan a la calle el día de mañana. Como ya lo dijimos, el tema de la reelección presidencial es un tema que lo dejamos a discusión de los abogados constitucionalistas. Sin embargo, lamentamos que hayan perdido protagonismo en esta coyuntura y al mismo tiempo también comprendemos la problemática generada por el tema de la independencia judicial. En ese mismo orden, ¿verdad? El día de mañana también nosotros marcharemos por el tema del incremento salarial. Todo funcionario público. Pero si viene el aumento al salario mínimo. Lo que pasa es que no estamos hablando del salario mínimo porque cuando se incrementa el salario mínimo no es para los maestros y lo que provoca es un alza en el precio de los productos. Entonces los maestros, si no recibimos incremento, como es el caso ocurrido el año pasado, nosotros nos vemos más afectados negativamente porque los productos suben, los productos de la canasta básica, los servicios han subido también, los servicios básicos, el combustible, pero no han subido los salarios de los educadores, ¿verdad? En ese mismo sentido... ¿Desde cuándo no se aumenta al gremio magisterial? Desde el año 2020. Y es que nuestra ley especial, la ley de la carrera docente, establece que los salarios de los educadores deben revisarse en periodos no mayores a 3 años. Esos 3 años finalizaron el 31 de diciembre del año pasado. Es decir, a enero de este año, nosotros los maestros ya debimos ver una mejoría en nuestro salario y no ocurrió, ¿verdad? Pero la preocupación nuestra es porque estos temas de cumplimiento de ley ya lo habíamos conversado con el señor ministro de Educación, consciente de que todo funcionario jura cumplir y hacer cumplir las leyes del país. Y en este caso hubo juramentación, el señor ministro juró y sin embargo no cumplió la ley de la carrera docente. El incremento de salario para los maestros tuvo que hacerse efectivo a partir del 1 de enero del año 2023 y a esta fecha no se ha hecho efectivo. Entonces esa es otra de las razones por las que los maestros participaremos en la marcha del día de mañana. Ya el año pasado le hicimos al señor ministro de Educación una propuesta salarial y le decíamos, resolvamos esto. Uno es que los $200 que aparecen en el salario de los educadores de manera complementaria, nuestra petición es que lo incorporen al salario base. ¿Y cuál es el agravio que nos causan, verdad? El hecho es que cuando los maestros ascienden cada 5 años, el incremento en el caso de pasar de la 6ª a la 5ª categoría, que el incremento es del 10%, no se ve afectado con los $200. Es decir, el educador pierde de percibir $20 cuando pasa de la 6ª a la 5ª categoría. Después pierde el 8%, cada mes va perdiendo $18, es decir, cada mes se nos vamos dejando de percibir $38
en nuestro salario, y así sucesivamente, de manera que el Estado se ahorra alrededor de 5 millones de dólares con ese agravio que nos está causando con no incorporar los $200 al salario base de los educadores. También les decíamos que el incremento de los maestros podría ser del 25%, en virtud de que ya con el gobierno de Mauricio Funes logramos un incremento del 20% a todos los rubros del salario. En esta oportunidad nosotros propusimos el 25% de incremento para iniciar las negociaciones, ¿verdad? Sin embargo, la negociación se estancó, ya no continuó. Y en el caso de la doble sección, hay educadores que trabajan doble y por trabajar doble deberían recibir igual salario que en una de las jornadas o el pago de horas extras. Sin embargo, solo en el magisterio ocurre que si usted trabaja doble turno, le pagan el segundo turno, el doble turno, mucho menos que el primero. Y es que en el primero usted puede ganar $800, ¿verdad? Pero por el segundo turno le pagan $248, menos los descuentos. O sea, es una barbaridad menos, ¿verdad? Y haciendo el mismo trabajo. El Código de Trabajo de nuestro país establece que a igual trabajo, igual salario. Aquí no, usted hace igual trabajo en el caso de los profesores y le pagan muy por debajo de la mitad. Entonces es otra de las razones que nos motiva a participar en la actividad del día de mañana. También el tema de las horas clase. Las horas clase no han pasado de 5.20. Nosotros estamos solicitando que la hora clase se pague a $10. El tema de la ruralidad. A los maestros que trabajan en el campo se les asigna un bono. El bono de ruralidad se llama. Ajá. Ese bono es de $44 y hace más de 20 años que se mantiene, ¿verdad? Solo en el tiempo de la gestión del expresidente Mauricio Funes se logró un incremento de $40 a $44. Es lo que se logró. Pero imagínese usted un profesor que pasa toda la semana viviendo en las montañas, sí, que tiene que pagar alquiler de vivienda, que tiene que pagar servicios básicos, que tiene que pagar alimentación. Los hijos y la familia. Exactamente, y que cuando sale tiene que pagar $50, $40 en concepto de transporte, y que le den únicamente $44 al mes. O sea, es insuficiente. Por eso hemos pedido que para iniciar este incremento sea que se eleve por lo menos a $100 para que el profesor medianamente pueda enfrentar ese alto costo de la vida y todas esas dificultades que se le genera el trabajar en el área rural. Muy bien, ustedes están diciendo que van a marchar por el tema de la inconformidad en la reelección presidencial, pero ¿qué impresión tiene el trabajador salvadoreño de la oposición política que está vigente en estos momentos y que le quiere hacer frente al boom Bukele? Bueno, lo que ocurre es que estos son temas que son parte de los movimientos organizados, ¿verdad?, de la sociedad civil que van a participar el día de mañana. Cada sector lleva su propia temática, ¿verdad?, dentro de la composición, dentro de la estructura de la marcha. Y en efecto, pues este tema de la reelección tiene que ver también con una lucha que llevan ciertos sectores de los bloques que van a marchar el día de mañana, a partir de que este es un tema inédito en el país, ¿verdad?, que después de tantos años de vida republicana, sí, ahora le vengan a decir a usted que la reelección es un tema permitido, ¿verdad? Y en ese aspecto, en este contexto, ¿qué impresión tiene usted de la oposición política? ¿Qué papel está haciendo la oposición política como para decir basta? Lo que pasa es que la oposición política está en una situación también muy complicada, particularmente porque los candidatos incluso, o los precandidatos que en este momento ya se perfilan como posibles candidatos, incluso tienen temor,
temor a que vayan a ser encarcelados, temor a ser perseguidos políticamente, ¿verdad? Entonces, todo eso les obliga a ellos, según lo que yo he escuchado, ¿verdad? Les obliga a desempeñar un papel de muy bajo perfil. Entonces, cuando esto ocurre, nosotros ya sabemos que la oposición política no tiene la capacidad para, en este momento histórico, para enfrentar una problemática nacional como es la reelección. Probablemente después del evento electoral del otro año haya una cosa complicada para el país, ¿verdad? Por la presión internacional y también por el descontento popular, ¿verdad? Pero estos son procesos que en el caso de la sociedad salvadoreña se van gestando poco a poco. Ya nosotros vivimos aquí varias experiencias, podemos citar la experiencia que vivimos con Maximiliano Hernández Martínez. Sí, así es. ¿Verdad? Los que ya tenemos varios años recordamos que ese señor fue bien querido al principio, pero terminó como uno de los salvadoreños más odiados, ¿verdad? Entonces este país es así, incluso este pueblo, ¿verdad? El tema más reciente fue el que vivimos con la democracia cristiana, si usted recuerda. Claro, por supuesto. Una adoración, una especie de ver a Duarte como un dios al principio, y que la gente decía, la población, ¿verdad?, del común, con Duarte y aunque no me arte, ¿verdad? Ese era como el eslogan, y así empezamos, pero Duarte terminó muy mal, ¿verdad? Entonces la población terminó odiándolo y producto a él y a su séquito. Sí, y producto de la corrupción, ¿verdad?, que no es ajena también a las circunstancias que hoy vivimos, se gestó un proceso revolucionario, ¿verdad? Se gestó una organización de guerrillas que todos sabemos en qué terminó, ¿verdad? Pero el descontento puede llegar a una situación de consecuencias incalculables. Dios quiera nos equivoquemos. Pero ustedes ya calcularon que el próximo presidente de la República es Nayib Bukele. Por supuesto que en el caso de que no suceda ninguna situación excepcional, ¿verdad? Podríamos tener un presidente reelecto para el próximo quinquenio. Sin embargo, podríamos tener muchos ruidos de diferentes sectores y podríamos tener una asamblea legislativa poco alineada, ¿verdad? Entonces, probablemente la población salvadoreña encuentre espacios para expresarse. ¿Qué es lo más importante que se debe de hacer? Además, los trabajadores, el movimiento de trabajadores, ¿qué más se piensa hacer para lograr sus reivindicaciones? Bueno, nosotros nos hemos organizado de diferentes maneras, ¿verdad? Por una cuestión de táctica y estrategia, nosotros no vamos a revelar algunos asuntos que estamos promoviendo dentro del magisterio, ¿verdad? Pero por de pronto nosotros estamos convocando a la marcha del 15 de septiembre por estos temas sensibles para el magisterio que ya cité, y también para el día 29 de septiembre. Nosotros como educadores pretendemos cerrar el mes cívico con una expresión de descontento también en las calles de la capital, producto particularmente de dos temas. El primero es el tema de la falta de aplicación del incremento salarial establecido en nuestra ley especial. ¿Cómo no? O sea, no estamos pidiendo más, estamos pidiendo que se cumpla lo establecido en nuestra ley especial, en su artículo 33, que es la revisión salarial, que tradicionalmente viene acompañada de un incremento salarial. Y el segundo tema tiene que ver con la petición nuevamente de que se revise el tema de pensiones, ¿verdad? Este tema, como ya todos sabemos, es un tema insostenible, ¿verdad? Es un tema que por más
propaganda que se le inyecte no va a superar las expectativas de la población. Es un tema muy parecido a la reelección. Por más que nos digan que hay artículos escondidos y todo eso, o sea, el tema no pasa. No pasa. Francisco, ha sido de verdad un gusto tenerlo acá, ¿verdad? Y que nos haya puesto al día con lo que va a pasar el día de mañana, 15 de septiembre, con la marcha de los trabajadores. Gracias, licenciado, y gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos que nos han sintonizado. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que siempre está con nosotros a través de STV Canal 67. En la próxima, de seguro, tendremos mucho más. Siento que me está dando gripe. Viro, gripe y tos. Y ahora fiebre. Viro, a los que se quejan de la gripe, les digo así de una vez. Si decís gripe, yo digo Viro. Porque Virogrip es mi tratamiento de confianza. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.